problema. Este pues es un problema un poco más extenso que vamos a abarcar ahí en diferentes incisos, ¿verdad? Entonces, este problema pues dice así. Dice, desde lo alto de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 64.4 metros sobre segundos. Inciso A. Calcular. El inciso A dice el tiempo en alcanzar su altura máxima. Inciso B. La altura máxima. Inciso C. Dice la posición y velocidad después de 1.7 segundos. D dice en cuánto tiempo pasa el objeto por el sitio del lanzamiento. Inciso E. ¿Qué velocidad lleva en este punto? Este creo que va con el... Aquí va. Y el inciso E es el último. ¿Cuál es su posición y su velocidad después de 6 segundos? Bueno, entonces vamos a resolver acá y pues acá vamos a ir por pasos, ¿verdad? Entonces, primero pues vamos a hacer el inciso A, ¿verdad? Que es el tiempo en alcanzar su altura máxima. Entonces, ¿qué datos tenemos? Como se está diciendo que se está lanzando verticalmente hacia arriba, entonces aquí pues nos están diciendo que lo están haciendo con una velocidad inicial de 64.4 metros sobre segundos. Como nos están hablando de altura máxima, entonces aquí pues vamos a saber que su velocidad final en la altura máxima debe de ser 0 metros sobre segundos. Y desde luego que se está lanzando hacia arriba, entonces la aceleración de la gravedad es negativa, ¿verdad? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos allí. Estos son los datos que nosotros tenemos y con eso pues debemos de calcular el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Entonces vamos aquí con la ecuación. Y entonces, bueno, como lo que nos están pidiendo es tiempo y tenemos velocidad inicial, velocidad final y aceleración de gravedad, vamos a utilizar la ecuación que dice que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración de gravedad. Entonces, vamos allí a la solución. Entonces, sustituimos los datos y entonces tiempo es velocidad final es 0. Voy a omitir unidades de medida y después ya solamente vamos a colocar y velocidad inicial es 64.4 dividido en 9.8. Entonces,
Acá pues 0 menos 64.4 nos va a dar menos 64.4. Entonces la operación que nosotros vamos a hacer allí es 64.4. Aquí también ya negativo, nos va a quedar positivo. 64.4 dividido 9.8. Y eso nos da un aproximado de 6.57 segundos. Bueno, entonces ahí tenemos la solución del inciso A. Bueno, para el inciso B tenemos los mismos datos, ¿sí? Los mismos datos. Entonces los voy a déjenme copiarlos. Entonces, ahí los mismos datos. Ahora, la ecuación para el inciso B dice, nos está pidiendo que calculemos la altura máxima, ¿sí? Entonces, aquí en nuestras ecuaciones, pues vamos a encontrar que la altura máxima, aquí pues yo voy a utilizar, ¿sí? No voy a utilizar el tiempo, entonces voy a utilizar la ecuación que dice que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces ahí. Ahorita vamos a sacar este de aquí porque... No. Entonces vamos a sustituir los datos en esta ecuación. Vamos a decir aquí que y entonces es igual. La velocidad final es 0. Entonces 0 al cuadrado. La velocidad inicial es 64.4 y esto va elevado al cuadrado. Y aquí tenemos menos, bueno, 2 por la aceleración de la gravedad que es menos 9.8. Entonces aquí, 0 al cuadrado, 0. Nos va a quedar solamente ahí el valor negativo de esto. Entonces vamos a elevar al cuadrado 64.4. Eso nos da 4147.36. Y en la parte inferior, entonces decimos ahí la multiplicación. 2 por 9.8. Que esto nos va a quedar negativo también. Y esto es 19.6. Y para finalizar, entonces allí, pues vamos a colocar el resultado. Entonces tenemos ahí la división. 4147.36 dividido 19.6. Y eso nos da 211.6. Y como estamos hablando de altura, de una longitud, entonces esto tiene unidad de medida, metros. Muy bien. Ya resolvimos los primeros dos incisos. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente. Al siguiente inciso. Para eso pues necesito cambiar de diapositiva. Me indican por favor si ya lo copiaron. Profe, Ya, profe. Entonces, vamos ahora aquí al inciso. Solamente vamos a colocar aquí entre nuestros datos, vamos a colocar el tiempo que ya nos salió porque estos son importantes. Vamos ahí 6.57 segundos y la altura máxima, lo voy a identificar así, nos salió 211.6. Y ahora pues voy a borrar esto porque vamos ahora con
el inciso C. Vamos con el inciso C. Y entonces vean lo que nos dice este inciso. Dice, desde lo alto, bueno, la posición y velocidad después de 1.7 segundos. Entonces, vean que este tiempo es lo que tarda, ¿sí? Pero aquí nos están dando, dice, posición, o sea, nos está hablando de y la velocidad después, la velocidad final en tiempo igual a 1.7 segundos. Importante que aquí vamos a utilizar 1.7 segundos, no 6.57. Entonces, vamos ahí. Aquí nos piden dos situaciones, entonces aquí necesitamos dos ecuaciones. Entonces, primero nos piden una posición, y. Para esto vamos a utilizar la ecuación que dice que es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y para encontrar la velocidad final, vamos a utilizar velocidad inicial más aceleración de gravedad por tiempo. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar acá. Entonces vamos sustituyendo nuestros datos. Para la primera, entonces la velocidad inicial es 64.4. Igual aquí voy a omitir las unidades de medida para poder avanzar un poco más rápido. Por el tiempo, ya dijimos que vamos a utilizar 1.7. Más de la aceleración de gravedad que es negativa, menos 9.8, multiplicado por el tiempo que se eleva al cuadrado, 1.7 al cuadrado, y dividido 2. Bueno, entonces tenemos la posición es igual. Aquí hacemos esa multiplicación 64.4 por 1.7. Y esto es 109.48. Ahora, ojo. Miren, aquí tenemos signos diferentes, entonces esto nos va a quedar negativo. Voy a copiar ahí 9.8 y vamos a resolver ese 1.7 al cuadrado. Lo cual nos da como resultado 2.89. Y colocamos dividido 2. Bueno, entonces ahora aquí copio 109.48 menos y vamos a multiplicar entonces allí 9.8 por 2.89 y dividido entre 2 de una vez. Entonces eso nos da un valor aproximado de 14.16. Y hacemos por último esa recta que nos está marcando ahí. 109.48 menos 14.16. Y eso nos da un valor de 95.32. Como estamos hablando de posición, entonces eso es metros y ahí tenemos la primera solución de ese inciso C. Ahora vamos con la solución de la otra ecuación, que es la velocidad final, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Velocidad final es igual. Entonces, la velocidad inicial es 64.4. Más la aceleración que es negativa, miren, menos 9.8. Y el tiempo es 1.7. Entonces acá. Copio ese 64.4 menos, miren, signos diferentes, menos, y hacemos esa multiplicación 9.8 por 1.7 y eso nos da 16.66. Y hacemos esa resta. 64.4 menos 16.66 y nos da 47.74. 47.74 y esta es una velocidad, entonces es metros sobre segundos. Y entonces ahí tenemos resuelto ese inciso
C. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, chicos. No, profe. Ok. Bueno, vamos al inciso D entonces. Solamente me indican si ya copiaron. Sí, profe. Ya. Ya, profe. Gracias. Entonces ahí vamos pues igual voy a... Solamente vamos a agregar aquí el dato que ya teníamos de tiempo. Y esta altura. Esto es por si acaso pues nos sirve, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vamos con el inciso D. Dice, ¿en cuánto tiempo pasa el objeto por el sitio de lanzamiento? ¿Qué velocidad lleva en este punto? Bueno, para esto, es más que todo, es un problema conceptual, pero lo vamos a poder trabajar, ¿sí? ¿En cuánto tiempo pasa el objeto por el sitio de lanzamiento? Explico. Dice que el objeto fue lanzado desde lo alto de un edificio. Entonces, el objeto está ubicado en esta parte alta, ¿verdad? De ahí fue lanzado. Llegó a cierta velocidad final. 0, ¿verdad? Cuando llega a 0, entonces, este objeto vuelve a descender. ¿Se dan cuenta? Pues aquí va a llegar al punto de lanzamiento es en la altura del edificio, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos dos tiempos. Un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Que entonces nosotros dijimos, ¿verdad? Que entonces el tiempo, ahí hay un tiempo que se llama tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? Aquí pues es la suma. La característica de que esos dos tiempos son lo mismo. Eso quiere decir, lo mismo que tarda en subir, lo mismo tarda en bajar. Y nosotros pues ya calculamos cuánto tarda en subir, porque ya calculamos cuánto tarda en llegar a su altura máxima. Eso es lo que tarda en subir. Entonces, el tiempo de vuelo, que es lo que nos están pidiendo acá, cuando dice cuánto tiempo pasa el objeto por el sitio de lanzamiento. O sea, va y regresa, tiempo de vuelo. La ecuación es 2 por el tiempo. Entonces sustituimos tiempo de vuelo es igual 2 por el tiempo que aquí es 6.57. Hacemos esa multiplicación. Y nos da 13.14. Como es tiempo, entonces esto es segundos. Entonces ahí, eso es lo que tarda el objeto en ir y en regresar al punto de lanzamiento. 13.14 segundos. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué velocidad lleva en ese punto? Entonces, allí está el otro concepto. Aquí no vamos a resolver nada, sino simplemente vamos a hacer por concepto. Miren, la velocidad inicial con la que fue lanzado fue de 64.4 metros sobre segundos. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que con la misma velocidad que fue lanzado, con esa misma velocidad va a regresar al mismo punto en donde se lanzó. Entonces, eso quiere decir, vamos a colocarlo aquí, que la velocidad inicial es 64.4 metros sobre segundos, ¿sí? Voy a colocarle aquí un símbolo a velocidad inicial, una flecha hacia arriba,
para indicar que esa velocidad inicial es cuando el objeto va hacia arriba. Entonces, por concepto, esto es igual a la velocidad final cuando el objeto va hacia abajo. Eso quiere decir que entonces la velocidad final, la velocidad, ¿qué velocidad lleva en este punto? En el punto en donde regresó al punto de lanzamiento, ¿qué velocidad es? Es 64.4 metros sobre segundos. Y esa es la característica, ¿verdad? Entonces es importante. Si se dan cuenta, ahí no hicimos un cálculo, sino un análisis de la información y de las definiciones que ya habíamos dado en la semana pasada, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que había un tiempo de subida y un tiempo de bajada en este lanzamiento vertical. Habíamos hablado también del tiempo de vuelo y también les había hecho esa mención que con la misma velocidad que es lanzar, con esa misma velocidad va a regresar a ese mismo punto. Entonces ahí ya está resuelto el inciso D. ¿Alguna duda en este caso? No, profe. Bueno, entonces, la otra pregunta pues dice, ¿cuál es su posición y su velocidad después de 6 segundos? Esta es similar a lo que se hizo en el inciso C. Bueno, voy a dejarlo aquí. Quiero pasar a la hoja para dar revisión y resolver las posibles dudas que hayan, ¿sí? Entonces voy a pasar a la hoja de trabajo de esta semana. Y ahí pues esta semana solamente tenemos 4 problemas. Solo. Entonces no sé si tienen alguna duda así específica en alguno de los problemas. Solo el primero, profe. En ese tengo duda. ¿Cuál es su duda ahí en el primero? Esos 8 segundos, ¿cómo se tomarían en cuenta? ¿Se dividirían entre 2? Exactamente, porque dice, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba regresa al cabo de 8 segundos. Quiere decir que el objeto fue lanzado y regresó. Eso es tiempo de vuelo. 8 segundos. ¿Sí? Entonces, nosotros en las ecuaciones no vamos a utilizar el tiempo de vuelo, sino el tiempo, ¿verdad? Que ya hablamos que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, como nosotros dijimos que el tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo, despejando de esta ecuación, vamos a tener que entonces el tiempo de subida o tiempo de bajada es igual al tiempo de vuelo dividido 2. ¿Sí? Entonces, el tiempo de vuelo es 8. Entonces, 8 dividido 2 es 4. Entonces, con el tiempo con el que vamos a trabajar acá es con 4 segundos. Con 4 segundos. Es con el que se va a trabajar. Bueno, profe. Muy bien. ¿Algún otro? ¿No hay duda? No, profe, de mi parte no. Ok. ¿Y los demás? No, profe. Ok, yo espero No, pues, profe. de que no hayan y que pues podamos resolver